No fue la vida la que te golpeó, fue una frase que apareció en tu cabeza, una imagen rápida, una suposición silenciosa, y de pronto, sin que nada externo hubiera cambiado, tu cuerpo se tensó, el pecho se cerró y la calma desapareció. ¿Te suena? Porque a casi todos nos pasa, mucho más de lo que creemos. Piensa en esto por un segundo. ¿Cuántas veces hoy algo salió mal solo dentro de tu mente? No hubo un problema real, no ocurrió ninguna tragedia, nadie te atacó directamente, y aún así te sentiste mal, ansioso, irritado, triste, como si el mundo estuviera en tu contra. Detente ahí. Ese instante es importante. Quédate conmigo. Hay una idea incómoda que casi nadie quiere aceptar. Gran parte del sufrimiento diario no viene de lo que ocurre, sino de lo que pensamos que ocurre. No del hecho, sino del significado que le damos. Y lo más inquietante es esto. Tu mente puede estar creando problemas que no existen, y lo hace con total convicción. Imagina que envías un mensaje y no te responden. Pasan 10 minutos, luego 20, una hora. En ese espacio vacío, tu mente empieza a trabajar. Me está ignorando. Dije algo mal. Ya no le importo. Observa cómo, sin pruebas, aparece una historia completa. Y esa historia se siente real. El cuerpo reacciona como si fuera real. El malestar es real. Pero el problema, tal vez no. Quédate atento porque en unos minutos vamos a tocar el punto exacto donde esta dinámica se vuelve invisible y poderosa a la vez. Es ahí donde, sin darnos cuenta, perdemos la paz. Desde pequeños aprendimos a confiar en lo que pensamos. Si algo pasa por la cabeza, asumimos que es verdad. Si una idea se repite, creemos que es importante. Si genera emoción, la tomamos como señal. Pero nadie nos enseñó que la mente no es un espejo del mundo, sino un narrador. Y como todo narrador, exagera, omite, dramatiza. Observa un día cualquiera, te despiertas y antes de levantarte ya hay comentarios internos. No dormí bien. Hoy va a ser pesado. Tengo demasiadas cosas. Nada ha ocurrido todavía. El día ni siquiera empezó. Y aún así la mente ya decidió cómo te vas a sentir. ¿Te das cuenta del poder que tiene ese diálogo silencioso? Ahora pregúntate algo más profundo. Si dos personas viven la misma situación, ¿por qué una sufre y la otra no? Mismo tráfico, misma espera, mismo error. Una se enfada, la otra lo deja pasar. El evento es el mismo, la experiencia interna no. La diferencia está en la interpretación, en la historia que se cuentan. Aquí aparece una trampa muy común. Creemos que pensar es resolver, que anticipar es protegernos, que preocuparnos demuestra responsabilidad. Pero muchas veces, pensar sin pausa no resuelve nada, solo crea tensión. Es como si la mente encendiera una alarma sin incendio. Y cuando esa alarma suena muchas veces al día, el cuerpo vive en estado de alerta permanente. Tal vez ahora mismo estás recordando situaciones recientes, una conversación que analizaste durante horas, un error pequeño que se volvió enorme en tu cabeza, una mirada que interpretaste como rechazo. Detente un segundo, respira, observa algo clave. Todo eso ocurrió dentro de ti, no en el mundo. Y antes de que tu mente diga sí, pero algunas preocupaciones son reales, quédate aquí. Vamos a diferenciar algo esencial más adelante. No se trata de negar los problemas reales. Se trata de reconocer cuántos problemas son mentales antes de ser reales. Y eso cambia todo. Piensa en cuántas veces sufriste por algo que nunca ocurrió. Conversaciones imaginarias, escenarios futuros, catástrofes que solo existieron en tu cabeza. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una pensada con intensidad. Por eso duele igual, por eso cansa igual, por eso agota. Aquí va una pregunta incómoda, pero honesta. ¿Y si no estás tan mal como crees? ¿Y si gran parte de tu carga diaria es el resultado de cómo interpretas, no de lo que pasa? No respondas rápido. Deja que la pregunta se quede contigo. Hay un hábito silencioso que muchos compartimos. Tomamos cada pensamiento como un mensaje urgente. No lo cuestionamos, no lo observamos, lo seguimos.
Y cuando lo seguimos, reaccionamos. Cambia el estado de ánimo, cambia el tono de voz, cambia el día. Todo por una idea que apareció sin pedir permiso. Quédate conmigo porque en la siguiente parte vamos a entrar en el mecanismo exacto por el cual un pensamiento se convierte en emoción y una emoción en sufrimiento. No es complicado. De hecho, cuando lo ves con claridad, algo se afloja por dentro. Y esa sensación es libertad. Por ahora, observa esto durante el resto del día. Cada vez que te sientas mal, pregúntate con suavidad qué historia te estás contando. No para cambiarla aún, solo para verla. Porque no puedes soltar lo que no reconoces. Y muchas veces, el primer alivio no viene de solucionar la vida, sino de darte cuenta de que tu mente está exagerando el problema. Hay un momento muy específico en el que todo se complica, y casi nadie se da cuenta. Es el instante exacto en que un pensamiento pasa de ser solo una frase en tu mente a convertirse en una verdad absoluta. No lo anuncias, no lo decides conscientemente. Simplemente ocurre, y cuando ocurre, tu cuerpo ya está reaccionando como si esa idea fuera un hecho comprobado. Vamos a ir despacio aquí, porque entender este punto cambia la relación que tienes con tu mente. Un pensamiento aparece. Puede ser algo pequeño. Esto no va a salir bien. En sí mismo es solo una combinación de palabras, pero justo después sucede algo automático. Lo crees, no lo analizas, no lo cuestionas. Lo aceptas como si fuera una descripción fiel de la realidad. Y en ese mismo segundo, la emoción entra en escena. Inquietud, miedo, frustración. El cuerpo responde. El problema ya está creado. Observa lo curioso de esto. No reaccionas a la situación, reaccionas a lo que piensas sobre la situación. Pero como todo ocurre tan rápido, parece que la causa es externa. Me siento así por lo que pasó. Cuando en realidad, entre lo que pasó y lo que sientes, hubo una interpretación silenciosa. Imagina que alguien no te saluda, un gesto neutro. Puede tener mil explicaciones, está distraído, no te vio, está cansado, pero tu mente elige una. Me ignora. Y esa elección no es inocente. Esa historia lleva carga emocional. Y esa carga pesa. Aquí hay algo importante que casi nadie dice en voz alta. La mente no busca la verdad, busca coherencia con tus miedos. Si ya existe una inseguridad, la mente la alimenta. Si hay una duda, la amplifica. No porque sea cruel, sino porque así funciona. Intenta protegerte anticipando peligros. El problema es que confunde posibilidades con certezas. Quédate con esto un momento. Tu mente trabaja con ¿y si sale mal? ¿Y si piensan mal de mí? ¿Y si me equivoco? Esas preguntas no son hechos, son hipótesis, pero cuando se repiten, el cuerpo las vive como amenazas reales. Y así se crea un sufrimiento que no tiene una base sólida en el presente. Piensa en cuántas veces te has dicho, siempre me pasa lo mismo. Esa palabra, siempre, es poderosa. Convierte un evento aislado en una identidad. De pronto, no es que algo salió mal hoy, es que tú eres así, que tu vida es así, que todo será así. Y esa generalización pesa más que el hecho original. Ahora, sin juzgarte, observa cuántas veces has hablado contigo mismo de una forma que jamás usarías con alguien a quien quieres. Exigente, dura, absoluta, como si no hubiera matices, como si no existiera la posibilidad de que estés interpretando de más. Aquí viene un punto clave. Los pensamientos no son órdenes, son propuestas, pero rara vez los tratamos así. Los tomamos como instrucciones inmediatas. Aléjate, defiéndete, preocúpate, y obedecemos sin cuestionar. Tal vez ahora mismo estás pensando, pero mis problemas son reales. Y sí, algunos lo son. Nadie está negando eso. La diferencia está en cuánto sufrimiento extra añadimos con nuestra interpretación constante. Dos personas pueden enfrentar la misma dificultad, y una vive en tensión permanente mientras la otra siente incomodidad, pero no angustia. La situación es la misma. El diálogo interno no. Observa cómo la mente insiste en resolverlo todo ahora mismo. Quiere respuestas inmediatas, certezas absolutas.
Y cuando no las tiene, inventa. Prefiere una historia negativa a la incertidumbre. Porque para la mente, saber algo malo parece más seguro que no saber nada. Quédate aquí, porque esto es importante. Muchas veces no sufrimos por el problema, sino por la resistencia mental al problema. Por el esto no debería estar pasando. Por el no puedo con esto. Esas frases añaden una capa extra de dolor. No cambian la realidad, pero sí cambian cómo la vives. Haz una pausa breve. Piensa en el último momento en que te sentiste alterado. No revises todo el día, solo un momento concreto. Ahora pregúntate, ¿qué me dije exactamente en ese instante? No qué pasó, ¿qué me dije? Ahí está la pista. Hay algo liberador en darse cuenta de esto, no porque mágicamente desaparezcan los pensamientos, sino porque empiezas a verlos como eventos mentales, no como hechos indiscutibles. Aparecen, se van, cambian. No son tú, no son la realidad. Son interpretaciones. Y aquí viene un pequeño giro que vamos a desarrollar más adelante. Si el pensamiento crea gran parte del malestar, entonces aprender a relacionarte de otra forma con tus pensamientos cambia la experiencia completa. No necesitas controlar la vida, necesitas entender tu mente. No te adelantes. En la siguiente parte vamos a ver por qué tu mente insiste tanto en crear estos problemas imaginarios y qué gana con ello. Cuando entiendes su lógica, deja de parecer un enemigo y empieza a parecer algo torpe, pero bien intencionado. Por ahora, solo observa cada pensamiento que genera tensión, cada frase interna que te aprieta el pecho. No intentes cambiarla aún. Reconócela, porque el simple acto de ver lo que antes era automático ya empieza a crear espacio. Y en ese espacio, algo se calma. Si tu mente crea problemas que no existen, la pregunta lógica es, ¿por qué lo hace? ¿Qué gana con eso? Porque, aunque no lo parezca, la mente no actúa al azar, tiene una lógica interna, torpe a veces, exagerada muchas veces, pero lógica. Imagina por un momento a la mente como un sistema de vigilancia antiguo. Fue diseñada para detectar peligros, no para darte paz. Su trabajo principal no es hacerte feliz, es mantenerte alerta. El problema es que vive en el pasado. Sigue funcionando como si cada señal ambigua fuera una amenaza real. Y en el mundo actual, eso genera mucho ruido interno. Piensa en esto. Hace miles de años, anticipar lo peor podía salvarte la vida. Escuchar un ruido extraño y asumir peligro era útil. Hoy, ese mismo mecanismo se activa con un correo sin respuesta, una mirada neutra o un error pequeño. El contexto cambió. El sistema no. Aquí ocurre algo clave que casi nunca notamos. La mente confunde posibilidad con probabilidad. Algo puede ser posible sin ser probable, pero cuando la mente detecta una mínima posibilidad negativa, la amplifica. Podría salir mal, se convierte en va a salir mal, y ese salto ocurre sin que lo revises. Detente un segundo y observa cuántas veces hoy anticipaste un resultado negativo que nunca llegó. Y aún así, el desgaste emocional ocurrió, el cuerpo se tensó, el ánimo bajó, el cansancio apareció, todo por una simulación mental. La mente es excelente creando escenarios. Puede construir una película completa en segundos. El problema no es que imagine, es que te arrastra dentro de esa película como si estuviera ocurriendo ahora. Y cuando eso pasa, reaccionas emocionalmente, te defiendes, te cierras, te preocupas, todo sin un enemigo real enfrente. Hay otro detalle importante. La mente ama el control, no soporta la incertidumbre. Prefiere una historia negativa a no tener ninguna, porque una historia, aunque sea dolorosa, da la ilusión de control. Si sé que todo va a salir mal, al menos estoy preparado. Esa preparación, sin embargo, tiene un costo enorme. Observa cómo muchas veces pensar demasiado no te acerca a una solución, te aleja del presente, te mantiene atrapado en lo que podría pasar mientras la vida sigue ocurriendo aquí. Y aquí muchas veces no está pasando nada grave. Tal vez ahora mismo estás escuchando esto y una parte de ti se resiste. Si dejo de pensar, voy a ser irresponsable. Esa es otra trampa común.
como si la única forma de cuidarte fuera preocupándote, como si la calma fuera sinónimo de descuido, pero no lo es. La diferencia entre atención y preocupación es sutil, pero enorme. La atención observa lo que hay, la preocupación inventa lo que podría haber. Una te mantiene presente, la otra te saca de la realidad. Piensa en una situación difícil real, no imaginada, algo que realmente tengas que resolver. ¿Notas cómo cuando estás enfocado en lo que hay que hacer, el sufrimiento baja? Puede haber esfuerzo, incomodidad, incluso cansancio, pero no hay ese ruido mental constante. El problema aparece cuando la mente añade capas. No puedo con esto. Esto es demasiado. Siempre me pasa. Ahí es donde el peso se multiplica. Tu mente no te está atacando. Está intentando ayudarte de la única forma que conoce, anticipando. El problema es que no sabe cuándo parar. No sabe distinguir entre un riesgo real y uno imaginado. Para ella, todo es urgente. Aquí viene una observación importante. No todos los pensamientos merecen la misma atención. Algunos son útiles, otros son repetitivos, otros directamente son basura mental. Pero como no nos enseñaron a diferenciarlos, les damos el mismo valor a todos. Y cuando haces eso te saturas, te agotas, sientes que la vida pesa más de lo que realmente pesa. Quédate con esta idea. No necesitas eliminar pensamientos. No puedes. La mente piensa igual que el corazón late. Lo que sí puedes cambiar es la relación que tienes con lo que piensas. No todo lo que aparece en tu cabeza requiere una respuesta. Imagina que cada pensamiento es como una notificación en tu teléfono. Algunas son importantes, otras no. Pero si reaccionas a todas, el día se vuelve caótico. Con la mente pasa lo mismo. No todo mensaje interno necesita acción inmediata. Tal vez ahora estás empezando a notar algo sutil. Cuando observas tus pensamientos en lugar de seguirlos, se crea un pequeño espacio. Y en ese espacio, la emoción pierde fuerza. No desaparece de golpe, pero se suaviza. Como si ya no tuviera tanta autoridad. No te preocupes si esto no es constante. Nadie vive así todo el tiempo. La mente vuelve a tomar el control una y otra vez. Pero cada vez que te das cuenta, algo cambia. No porque la vida sea diferente, sino porque tu interpretación se afloja. En la siguiente parte vamos a ver cómo identificar los patrones más comunes con los que la mente crea problemas innecesarios. No para etiquetarte, sino para que los reconozcas cuando aparezcan. Porque cuando ves el patrón, deja de parecer personal. Y cuando deja de ser personal, pierde poder. Por ahora, solo observa esto. La mente no es el enemigo, pero tampoco es el jefe. Es una herramienta antigua en un mundo nuevo. Y aprender a usarla con más conciencia puede devolverte una calma que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de pelear con cada pensamiento. Hay algo que cambia por completo la experiencia interna cuando lo entiendes. La mente no solo genera pensamientos al azar, tiende a repetir patrones. Y esos patrones son predecibles. Cuando los reconoces en el momento en que aparecen, pierden gran parte de su fuerza. Ya no te atrapan igual. Ya no te convencen tan fácilmente. Uno de los patrones más comunes es la exageración silenciosa. Algo pequeño ocurre y, sin darte cuenta, tu mente lo convierte en algo enorme. Un error se transforma en un desastre. Un comentario neutro se vuelve una crítica. Un silencio se interpreta como rechazo. El hecho es pequeño, pero la historia que construyes alrededor es gigantesca. Observa cómo funciona. No te dices, esto podría ser un problema. Te dices, esto es un problema. Y luego añades una segunda capa. Y no debería estar pasando. Ahí es donde el malestar se intensifica. No solo ocurre algo que no te gusta, sino que además luchas mentalmente contra la realidad. Esa lucha interna es agotadora. Otro patrón muy frecuente es la generalización. Un día difícil se convierte en mi vida es así. Un fallo puntual se convierte en siempre me equivoco. Fíjate en las palabras. Siempre, nunca, todo, nada. Son absolutas. No dejan espacio. Cuando la mente habla en términos absolutos, el sufrimiento suele aumentar, porque no hay salida dentro de ese lenguaje.
Detente un momento y recuerda la última vez que pensaste, esto nunca va a cambiar. ¿Era una certeza real o una sensación intensa en ese momento? La emoción se siente tan fuerte que parece verdad, pero sentir algo con intensidad no lo convierte en un hecho. Hay otro patrón aún más sutil, la lectura de mente. Asumir que sabes lo que otros piensan sobre ti sin evidencia. Seguro piensan que no soy suficiente. Creen que exagero. No les importo. Observa cuántas de estas frases empiezan con seguro. Esa palabra da una falsa sensación de certeza, pero en realidad es solo una suposición. Y aquí viene algo importante. Estas suposiciones rara vez son neutrales. Casi siempre van en tu contra. La mente no suele inventar historias donde sales bien parado. Tiende a inclinarse hacia la crítica, la duda, el miedo. No porque seas débil, sino porque ese sistema está orientado a detectar amenazas. Hay un patrón más que pesa mucho, la exigencia interna. Debería estar mejor. No tendría que sentirme así. Ya tendría que haber superado esto. Estas frases no describen la realidad, la atacan. Y cada vez que atacas tu experiencia interna, la tensión aumenta. No te calmas diciéndote que no deberías sentir lo que sientes. Fíjate en esto. El dolor emocional suele ser más llevadero que la autoexigencia constante. Puedes sentir tristeza, cansancio o frustración y aún así seguir adelante. Pero cuando a eso le sumas el juicio de esto está mal, el peso se duplica. Ahora, aquí viene el giro importante. Reconocer estos patrones no es para controlarlos ni para eliminarlos a la fuerza. Es para verlos como lo que son, hábitos mentales, no verdades absolutas, no definiciones de quién eres. Hábitos que se activan automáticamente. Cuando te das cuenta de que estás exagerando, generalizando o leyendo la mente, no necesitas corregirte de inmediato. Basta con notar, ah, mi mente está haciendo eso otra vez. Ese simple reconocimiento crea distancia. Y en esa distancia, el pensamiento pierde autoridad. Imagina que escuchas una canción que ya conoces. Sabes cómo empieza, cómo sigue y cómo termina. ¿Ya no te sorprende? Algo similar ocurre cuando reconoces un patrón mental. Deja de atraparte porque ya sabes cómo funciona. Tal vez ahora estás pensando, esto suena bien, pero en el momento no me doy cuenta. Y es normal. Nadie se da cuenta siempre. La práctica no es detectar cada pensamiento, sino notar algunos. Con que empieces a ver uno, algo cambia. Hay una sensación muy particular que aparece cuando no sigues un pensamiento automático. Es como si el cuerpo esperara la reacción habitual y no llega. Al principio hay incomodidad, luego poco a poco aparece una calma suave, no euforia, no felicidad exagerada, calma. Y aquí hay algo clave. Esa calma no viene de cambiar la vida, viene de dejar de pelear con la mente, dejar de tomar cada pensamiento como una orden, dejar de reaccionar a todo. Observa cómo, muchas veces, el pensamiento más doloroso no es el primero que aparece, sino el segundo. No es esto pasó, sino esto no debería pasarme. Cuando ves esa diferencia, puedes empezar a soltar la segunda parte, y al soltarla, algo se afloja por dentro. Quédate con esta idea mientras avanzamos. No necesitas una mente silenciosa para estar en paz. Necesitas una mente que no dirija cada movimiento. Los pensamientos pueden seguir apareciendo. La diferencia está en cuánto poder les das. En la última parte vamos a cerrar todo esto con una visión clara y una lección sencilla que puedes llevar contigo. No será una fórmula mágica, será algo más útil, una forma distinta de relacionarte con lo que piensas, incluso en los días difíciles. Ahora que hemos explorado cómo la mente crea problemas que en realidad no existen, es momento de integrar todo esto en una visión práctica para la vida diaria, porque conocer los patrones es solo el primer paso. Aplicarlos cambia la experiencia. Primero recuerda algo esencial. Tus pensamientos no son hechos, son eventos mentales. Pasan, vienen y van. Algunos son útiles, otros no. Algunos son exageraciones, otros simples suposiciones. Pero ninguno define tu realidad de manera absoluta.
Esa separación, aunque pequeña, es poderosa. Imagina que tu mente es un televisor con muchos canales. Algunos muestran noticias interesantes, otros programas entretenidos, y algunos llenos de miedo o crítica. No necesitas apagar el televisor ni eliminar los canales. Solo puedes decidir a cuál prestar atención y cuál dejar pasar. Esa elección consciente es libertad. Ahora, vamos a algo que transforma la experiencia emocional: la pausa. Antes de reaccionar a un pensamiento negativo o angustiante, haz una pausa de unos segundos. Respira y observa. Esto es un pensamiento, no un hecho. Esa pequeña distancia crea espacio para responder de manera más clara y calmada, en lugar de reaccionar impulsivamente. También es útil practicar la curiosidad interna. Cuando aparece un pensamiento molesto, en lugar de juzgarlo, pregúntate: ¿qué intenta decirme esto? Muchas veces descubrirás que detrás de la preocupación hay una necesidad o un valor: seguridad, amor, respeto, control. Entender la raíz cambia la relación con la emoción. Un elemento clave que no hemos tocado tanto es la autoempatía. La mente que inventa problemas suele ser muy dura contigo. Piensa en cómo hablas con un amigo que está sufriendo, probablemente con paciencia y comprensión. Ahora, intenta hablar contigo de la misma manera, no para justificar errores, Jima, sino para acompañarte sin aumentar el peso emocional. Aquí viene un punto que puede sorprender. No se trata de suprimir los pensamientos negativos. Suprimirlos suele darles más fuerza. Se trata de permitirlos, reconocerlos y dejar que pasen como nubes en el cielo. No resistirlos, no alimentarlos, solo observarlos. Esa práctica constante crea una sensación de libertad interna. Otra estrategia poderosa es el anclaje en la realidad objetiva. Pregúntate: ¿qué evidencia tengo de que este pensamiento es cierto? Muchas veces descubrirás que la respuesta es poca o ninguna. El simple acto de cuestionar el pensamiento reduce su poder y genera claridad. Piensa en un ejemplo cotidiano. Te preocupa que un amigo esté molesto contigo. Tu mente comienza a inventar escenarios de rechazo, críticas y abandono. La realidad: tal vez no te ha respondido todavía, o tiene un mal día. La evidencia concreta no apoya tu historia mental. Al notar esto, puedes soltar la tensión creada por tu imaginación. Y recuerda, esto no es un proceso instantáneo. La mente está acostumbrada a sus patrones. Algunos días aparecerán más fuertes que otros. La práctica consiste en notar, reconocer y responder con calma, sin autoexigencia. Cada pequeño avance cuenta. Ahora, para cerrar, quiero dejarte una lección concreta y práctica que puedes llevar contigo. No creas todo lo que piensas. Observa, cuestiona y suelta. Esa frase no es motivación vacía. Es un recordatorio de que tienes la capacidad de diferenciar entre la realidad y la narrativa que tu mente construye. Aplicarla transforma la manera en que experimentas la vida, reduce sufrimiento innecesario y te permite tomar decisiones más claras y conscientes. Si llevas esto a tu día a día, notarás que los problemas que antes te parecían enormes pierden peso, que los miedos imaginarios se desvanecen más rápido, que la mente deja de controlarte sin que te des cuenta. Y lo más importante, descubres un espacio interno de calma, incluso cuando las circunstancias externas son inciertas. Cierra los ojos un momento y respira profundamente. Observa cómo tu mente sigue generando pensamientos, pero ahora tú sabes. No todos merecen tu atención, no todos necesitan acción, algunos pueden simplemente pasar. Esa es la libertad que viene de reconocer la diferencia entre pensamiento y realidad. Finalmente, recuerda que este proceso no es perfección, sino conciencia. Cada vez que notas un patrón, cada vez que haces una pausa antes de reaccionar, cada vez que cuestionas un pensamiento exagerado, estás entrenando tu mente para vivir con más claridad y menos sufrimiento innecesario. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia la experiencia completa de tu vida. Si recuerdas una cosa de todo lo que hablamos, que sea esta: la mente crea problemas que no existen, pero tú puedes elegir cómo relacionarte con ellos. Esa elección te devuelve el control de tu experiencia y te permite vivir con más serenidad, confianza y claridad, incluso cuando el mundo exterior sigue siendo incierto.